Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Bendiga, hermanos y oyentes, en esta hora que reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido del Señor por sus bondades y por su infinita misericordia, y por permitir que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este servicio leyendo nuestra Biblia en el Salmo 61. Salmo 61. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro debajo de la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadías al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad, para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bondadoso y precioso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tus bondades y por tus misericordias, Señor. Gracias, Señor. Nos llegamos a ti con corazón rendido, Señor, en sinceridad humillados delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro clamor, tú conoces nuestras oraciones, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Te pido que bendiga este servicio, bendice estos cánticos, Señor. Que este cántico que va a ser entonado para ti, Señor, porque tú, Señor, eres merecedor de toda gloria, honra y poder. Gracias te damos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a nuestros himnarios en la página 29. El himno 58. Él es Jehová. Gloria a Dios. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, tu Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios el Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová,
aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Amén. Él es Jehová, el Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es el Dios fuerte, la roca eterna. Él es nuestro todo. Amén. Ahora, hermanos, estén atentos a lo más importante, que es la palabra de Dios. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Es la hora de la palabra. Que el Señor le bendiga. Los bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio especial para la gloria del Señor. La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces quiere decir que no hay tiempo que perder. Hay que asegurarse de que estamos en el lugar correcto en cuanto a la palabra del Señor, que estamos entendiendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, y al entenderla entonces tenemos que ponerlas por obra, como dice acá, los que guardan, no solamente los que lee o el que lee y los que oyen, sino que guardan las cosas en ella escritas. Todos los mandamientos, no solamente los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés para que se lo diera al pueblo, sino los mandamientos y decretos, todas esas cosas que están escritas en la Biblia para nosotros. Y, por supuesto, las promesas. Pero primero tenemos que cumplir, porque nosotros sabemos que las promesas son condicionales, las promesas de Dios son condicionales. Entonces, nosotros no podemos exigirle a Dios un derecho, porque esa es la edad de la Odisea. La edad de la Odisea exige derechos, pero no cumple con sus deberes, no. En las cosas de Dios es al contrario, o es, como debe ser. Debemos cumplir con las cosas, con la demanda de Dios, para nosotros ser beneficiarios de esas promesas. Y bueno, para no perder mucho tiempo en esta introducción, vamos a leer, para entrar al tema de una vez, en el libro de los Hebreos, capítulo 1, vamos a leer de algunos versículos, desde el versículo 1 vamos a leer hasta el 5 o hasta el 4. Leemos hasta el 4 y luego leemos en el mismo libro de los Hebreos, capítulo 11, el versículo 1. Bueno, leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Amén. Ahora vamos al capítulo 11 del mismo libro de los Hebreos. El versículo 1 dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Señor bendito, en esta hora, Señor, de la tarde, en este día precioso que nos has dado, Señor, nos presentamos, Padre Santo, ante ti, para pedir de ti misericordia, Señor, para alabarte, Señor, para adorarte, para obedecerte en todas las cosas, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si alguna cosa que hayamos hecho en el transcurso del día no te agradó, Señor. Cualquier mirada, cualquier gesto, cualquier palabra que no te agradó, Señor, perdónanos, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, para estar en paz contigo, Señor, para que tú, Señor, te dignes, Padre Santo,
para que nos use, Señor, nos use para la gloria suya, Señor. Habla, Señor, por medio nuestro. Comunica, Señor, esas cosas que tú necesitas que cada uno de los que están oyendo este servicio obtengan esa información, Señor. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Enseña, Señor, a través de nuestros labios, exhorta, Señor, trae, Señor, a la obediencia a cada uno de los que están oyendo, Señor, porque no es casualidad que estén oyendo este servicio en el día de hoy, Señor, es porque tú lo predestinaste así, Señor. Gracias, Señor. Los pongo en tus manos, Señor, a los oyentes también, ¿verdad, Señor? Para que tú hagas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Tú sabes de qué cosas tienen necesidad cada uno de ellos. Respóndele sus preguntas, Señor. Dale la respuesta a su petición. Si están enfermos, sánalos. Si tienen alguna necesidad, súplele. Si tienen algún problema espiritual, Señor, ve en su auxilio, Señor. Gracias, Padre. Que ellos puedan, Señor, dar el testimonio, Padre, un testimonio viviente, que puedan tener esa evidencia en sus manos de que tú, Señor, has estado al lado de ellos y has estado con ellos, Señor, para salvarlos, para librarlos de las manos del diablo, Señor, del enemigo. Gracias, Señor. En nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos nuevamente en tus manos para la gloria de su nombre, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y el tema, por eso tomamos esta escritura del libro de los Hebreos, capítulo 1, el tema, la superioridad de la palabra de Dios. Y el hombre, en cuanto como hablamos de este tema, el hombre puede tratar de hacerse superior a cualquier otro. Esa es la lucha que ha habido siempre en la humanidad. El hombre tratando de ponerse más arriba que el otro, tratando de ejercer un dominio sobre el otro hombre. Cuando quieren aplicar estas cosas en las cosas espirituales, ese es el espíritu nicolaíta, del cual el Señor dijo en el libro de Apocalipsis que Él aborrece eso. Él aborrece ese espíritu nicolaíta, que es el dominio de un hombre sobre el otro. Y en lo humano, el hombre siempre está tratando de ejercer un dominio. Pero hay un solo dominio, el cual nadie puede desvirtuar, o nadie puede quitar a Dios o la palabra de Dios para que su palabra sea superior a la palabra de Dios. Por eso este tema, la superioridad de la palabra de Dios. Y aquí tenemos un mensaje del Señor que fue titulado Encended la luz, el cual nos habla sobre esa superioridad y nos habla del sol. Y en cuanto a la luz, el hombre dice aquí que el sol es el rey de todas las luces de esta tierra. Este es el mensaje Encender la luz, página 4, párrafo 20. El sol es el rey de todas las luces de esta tierra, en esta tierra, de las luces naturales. No importa cuánta luz artificial podamos tener y cuántos rayos eléctricos podamos producir. Cuando el sol sale, todos los demás se atenúan. Y sigue diciendo, es lo mismo con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios sale, todas las supersticiones, fanatismos denominacionales y demás se desvanecen. Y muestra exactamente lo que es. Dios en el principio dijo, sea la luz. La luz solo viene, la verdadera luz, la luz rey, viene por la palabra de Dios. En el principio Dios separó la luz de las tinieblas y la palabra de Dios hecha manifiesta siempre separa la luz de las tinieblas. La gente puede salir con esto o aquello o lo otro. Pueden surgir ismos, el comunismo, el fascismo y todos los otros ismos. Pueden surgir supersticiones, sectas o lo que pudieran surgir. Pero cuando esa luz rey de la Biblia sale, todas las supersticiones y cosas, nosotros sabemos que está allí, pero hasta que sea vindicada y prueba su luz, entonces no tenemos derecho de argumentar contra eso, debido a que se apaga todas las otras luces. A la luz, en cuanto a la luz de la palabra de Dios, apaga todas las otras luces. Jesús dijo, sea la palabra de todo hombre mentira y la mía veraz.
Su palabra es superior a todas las palabras del hombre, sobre todo cualquier cosa. Su palabra es luz. Y eso es lo que le estamos tratando de explicar. El hombre, en su religiosidad, en su afán de superioridad, de ejercer dominio sobre otro hombre, entonces han inventado en sus religiones, como decir, unos rangos eclesiásticos, que el Señor no está de acuerdo con eso. El Señor aborrece esas cosas, pero cuando el hombre trata de meter eso, al contradecir la palabra, eso es algo diabólico, es algo que ni siquiera podemos llamar una superstición, es algo diabólico, viene directamente del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, cuando la palabra de Dios sale y alumbra la verdadera palabra, lo que es verdaderamente lo que aquella persona quiere tratar de imponer algo, eso queda eliminado, porque la palabra de Dios es la que tiene la superioridad, tiene el señorío, la palabra de Dios. Es algo muy superior, por eso la palabra de Dios nos dice que el Señor es el Rey de Reyes. Hay algo superior, no es que Él es un rey, solamente un rey, no, hay muchos reyes en la tierra, hay gente que hasta tienen al enemigo de rey. Como vamos a ponerle un ejemplo, como el que celebran en carnaval, el Rey Momo, ese es el mismo diablo, pero la gente no se preocupan por averiguar, por preguntarle a Dios qué es eso. Pero déjeme decirle que ese es el diablo, el Rey Momo. Entonces lo ponen como un rey y lo adoran y le sirven y todas esas cosas. Pero aquel que Dios le ha dado la revelación de la palabra de Dios, aquella persona dice, no, hay un solo rey, el Rey de Reyes, el que tiene superioridad, el que tiene la verdad. Porque muchas personas, muchas iglesias, muchas religiones pueden decir, nosotros tenemos la verdad. No, ninguna religión, ninguna denominación tiene la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús, en aquella oración que hizo, dijo, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como nos dice acá la escritura que leímos, que Dios habló muchas veces por los profetas en la antigüedad, y esas cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza. Pero después, llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, entonces Dios dice, en estos postreros días, hablando desde esa vez que se escribió la Biblia, más en este tiempo, cuando ya sabemos por la palabra de Dios que estamos en el tiempo del fin, de que no hay tiempo, por eso empezamos el servicio con la escritura que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en el escrito, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo del fin. El tiempo ya no hay tiempo. Por eso siempre le estamos instando a usted, por eso siempre le estamos invitando a que usted escudriñe su vida, que usted se revise usted, su vida espiritual, cómo está usted con Dios. No se conforme a que usted va a la iglesia, a que va el domingo, a que canta y que hace esto y que hace lo otro. Eso es bueno, pero no es todo. Entonces, tenemos que estar en esa constante revisión, en ese constante diagnóstico personal. No es que yo lo vaya a diagnosticar a ustedes, no. Cada uno se diagnostica nosotros mismos, porque ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Nosotros sabemos qué cosas tenemos ocultas en el corazón, muchas veces cosas que ni más nadie sabe, solamente usted y Dios, pero Dios las saca a relucir, Dios las saca a la luz. Por eso estamos hablándole de la luz. Dios le alumbra a usted personalmente, porque Dios no avergüenza a nadie. A usted le dice, mire, tiene que arreglar esto. Y usted, si usted es un religioso, Dios le dice, arregle su vida. Si usted
es una persona que cree que está muy bien con Dios y el Señor le dice que arregle su vida, escudriñe su vida y vea a ver dónde está fallando. Y si no, si usted le dice en sinceridad al Señor, Señor, yo no veo dónde puedo, es lo que yo voy a arreglar, el Señor se lo dice, porque el Señor sabe todas las cosas, el Señor se lo revela. Hemos tenido esa experiencia en las cosas del Señor y la gloria sea para Él. No es que nos estamos haciendo más importantes que otra persona o que somos muy espirituales o cosas así. No, nada de eso. Al contrario, cada día tenemos que ser más humildes. Y el Señor nos dice que en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Porque la palabra de Dios siempre está en el tiempo presente. Esto no fue solamente para cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, no. Esto es para hoy también, porque la palabra de Dios es siempre el tiempo presente. Cuando él le dijo a Moisés, que Moisés le preguntó, cuando me preguntes quién me mandó, ¿qué le voy a decir? Él dijo, dile que te envió yo soy. No le dijo yo era o yo seré, no, le dijo yo soy, siempre en tiempo presente. Y en este día el Señor nos ha hablado también por el Hijo, nos está enviando la exhortación, nos está enviando las palabras para que nosotros aprendamos de eso. Y cuando nos dice, hablando del Señor Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios es el poder de Dios manifestado. La resurrección es el poder de Dios manifestado. Ningún hombre puede hacer eso, solamente Dios, por medio de su palabra, usando un instrumento humano, porque Él lo hizo en la antigüedad. Él usó los profetas para resucitar los muertos, usó a los discípulos, algunos de ellos, para también resucitar. En estos tiempos está sacando de la muerte del mundo, porque el sistema del mundo lo lleva a muerte. Y cuando usted le presta atención a la palabra de Dios, le presta oído y la toma para sí, lo atesora en su corazón y empieza a vivir aquella palabra, ponerla por obra, entonces está siendo sacado del error, está siendo sacado de la muerte del mundo, que es muerte espiritual. Muchas personas ahí hoy en día sí, en esa muerte espiritual. Entonces esa sustancia de la que nos habla la palabra, esa sustancia es la fe. Por eso leímos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que la fe es la sustancia. Entonces cuando nos habla acá, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, la sustancia es la fe y la fe es revelación. Entonces Dios, Él no, es el que nos da a entender las cosas, no es que nosotros nos aprendimos porque somos muy inteligentes, porque somos muy sagaces. Hay personas que se enfocan en eso, enfocan su vida espiritual en aprenderse la Biblia, en aprenderse el mensaje. Eso no es todo. Es bueno para que usted le hable a la gente y les testifique y les diga que Dios dijo esto, que Dios dijo aquello. Pero lo principal es el alma, que nosotros estemos seguros que estamos en el lugar correcto en cuanto a la posición en el cuerpo de Cristo. Y dice, habiendo hecho y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué? Porque cuando Él nos revela, nosotros tenemos el deber de llevarlo a la palabra. Esa revelación, no podemos decir, Dios me reveló y salir a hacer las cosas de una vez, como... hay una hermana que le llegó al profeta, al hermano William Branham, le llegó y le dijo, el Señor me mandó a predicar. Yo escuché una voz que me dijo que fuera a predicar. Y el profeta le dijo, yo no le niego que usted haya escuchado una voz, pero lo que sí sé es que esa voz no fue Dios. Esa voz fue el diablo, porque Dios no se contradice. Y Dios no va a decir en la Biblia que no permite a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, y después le va a decir a la mujer, anda a enseñar y a tomar autoridad sobre el hombre. Porque predicar es tomar autoridad, es tomar las palabras proféticas que están escritas en la Biblia. Entonces, si vamos a tomar las palabras proféticas que están escritas en la Biblia, vamos a tomarlas todas, los que nos guste y los que no nos guste también. Por eso Dios en este tiempo, en estos últimos tiempos, en estos tiempos de oscuridad espiritual, en este tiempo del fin, que queda poco tiempo, entonces
el Señor quiere hacer esa purificación, porque acá nos dice, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, la purificación. La purgación es la purificación. ¿Cómo lo hizo? Cuando usted recibió la revelación de que usted es un pecador, y usted acepta que es un pecador, y usted dice, Señor, perdóname los pecados, y te acepto como mi Salvador, te acepto como mi Rey, limpia mis pecados, Él los limpia. Usted en ese momento está siendo purgado, pero tiene que seguir avanzando, tiene que seguir caminando en los caminos del Señor. Y dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A la diestra es en el poder de la majestad, la preeminencia de Dios. Lo que le estaba explicando del Rey de Reyes, tiene preeminencia, no es un rey solamente, no, es el Rey de Reyes. Por eso es que tiene preeminencia, por eso es que tiene superioridad, porque estamos hablando de la superioridad de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Dios, y la palabra de Dios es Jesucristo, porque aquí nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo por los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Él mismo. Y en el libro de Juan, capítulo 1, vamos a buscar esta escritura, nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Quiere decir que entonces el mismo Señor Jesucristo, el que habla, el que escribió la Biblia. Y en la Biblia dice que la Biblia fue escrita por hombres siendo inspirado del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo es Jesucristo. Y ese mismo es el Jehová del Antiguo Testamento. Pero las personas no entienden eso y dicen, se van a su intelectualidad humana y dicen, no, esto no es así, yo creo que es de esta manera. Allí están contradiciendo la palabra de Dios. Y al contradecir la palabra de Dios están haciendo la voluntad del enemigo. Para eso vino el enemigo. Para contradecir, para desvirtuar la palabra de Dios, para tratar de hacerlo, porque no es que él no puede hacerlo, él trata de hacerlo, y aquel que se deje engañar, bueno, cae en esa mentira. Por eso dice acá, en el principio era el Verbo, que es la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo, Dios hecho carne, Dios en carne. Por eso muchas personas, aún hoy en día, tratan de sacar la cuenta, de buscar una explicación a estas cosas, pero no hay explicación humana que le pueda llegar a eso. Eso tiene que ser por revelación. Usted quiere entender eso, pídale a Dios revelación. Es la única forma que usted puede hacerlo. Y dice, por eso que dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. O sea, un nombre superior. ¿Por qué? Porque Él es el superior. Entonces el hombre puede inventar muchas cosas, el hombre puede ir aquí y allá, buscar en los libros y hasta en la misma Biblia, pero si lo hace humanamente nunca va a llegar a ningún lado. Siempre va a estar dando vueltas allí. Nunca va a encontrar la solución, nunca va a encontrar la explicación. ¿Por qué? Porque lo está haciendo humanamente. Por eso el Señor, allá en el libro de Génesis, capítulo 7, le dijo a Noé, o dice en la Biblia, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. O sea, en lo humano, en lo carnal, en la humanidad nuestra, vamos a decirlo, en lo físico, o en nuestra intelectualidad humana, nosotros no podemos explicar estas cosas. Solamente tenemos que decir la verdad, y Dios, el Espíritu Santo, es el que se encarga de explicarle a usted, de convencerlo, porque en una oportunidad yo le estaba testificando a un señor, o diciéndole las palabras de la Biblia, explicándole o diciéndole lo que dice la palabra, pues, diciéndole la verdad. Y él, en su afán o en sus cosas religiosas, me dijo, tú no me vas a convencer a mí. Y yo le dije, yo no te puedo convencer, yo no estoy intentando convencerlo.
Yo solamente estoy diciéndole la verdad. El que lo convence es el Espíritu Santo si usted se deja. Si usted le permite al Espíritu Santo convencerlo, Él lo convence. Pero si usted se opone, Él es un caballero y no lo va a convencer obligado. No. Usted tendría que ponerse en las manos de Dios, a disposición de Dios, para que Dios mismo le explique cómo son las cosas, como lo que leímos acá en el folletico que tenemos acá en la mano, el mensaje Encender la Luz, en cuanto a cómo la palabra de Dios dijo cuando hizo el sol, que dijo que iba a tener superioridad entre todas las luces, y lo es hoy en día. Una persona puede tener un bombillo prendido, así sea muy potente, pero cuando sale el sol, eso es como si perdiera la fuerza. ¿Por qué? Porque Dios ya lo decretó. Dios lo decretó en la Biblia y dijo que el sol era el que iba a tener la superioridad. Y en cuanto a la palabra de Dios, nos dice el mensaje, cuando en el párrafo 21, que dice, es lo mismo con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios sale, todas las supersticiones, fanatismos denominacionales y demás se desvanecen y muestra exactamente lo que es. Entonces las personas inventan algo. Una religión quiere ser superior a la otra y dice, bueno, vamos a nosotros a enfocarnos aquí en esto, vamos a hacer esto. Pero muchas veces en su afán se desvían de la palabra y no se dan cuenta. Por eso es que dice la palabra de Dios también allá en el libro de Apocalipsis, que esta edad perversa en la que estamos, esta edad oscura, hablando de espiritualmente, esta edad es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda y no lo sabe. Entonces caen aquellos hermanos religiosos, caen en esa condición por no vigilar, por estar tratando de ser superior a los demás, cuando nosotros tenemos que darle la superioridad es a Dios, a la palabra de Dios. Como dice también en la Biblia, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Y cuando Dios nos revela la verdad, cuando Dios le revela a usted la verdad, entonces usted, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Engrandecerse? No, muchas personas hacen eso, se inflan y dicen, no, yo soy el fulano, y ya no quieren que le digan solamente señor o algo así, no. Ahora quieren que lo llamen ministro o cualquier cosa así, inflándose. No, al contrario, cuando Dios más nos da, más humilde tenemos que ser. Y en esta hora estamos aquí con una comisión de parte de Dios para llevarle a usted estas palabras, para decirle a usted la verdad, para que no nos tenga a nosotros como si fuéramos superiores a alguien, no. Dios nos guarde de eso. Es para que nosotros nos humillemos más y para que sea Dios, porque es una promesa de Dios, que sea Dios el que nos exalte. Por eso habla del Señor Jesús acá en esta escritura de Hebreos 11, de Hebreos 1, perdón. Porque Dios lo exaltó. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué Dios lo exaltó a las alturas? Porque Él se humilló, porque Él aprendió. Se humilló tanto que a Dios le agradó eso y Dios lo exaltó, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios hecho carne allí. Pero eso son cosas que Dios tiene que revelárselas, como les acabo de decir. No podemos entender, porque si nos ponemos a buscarle la vuelta, el enemigo nos va a conseguir, nos va a buscar y nos va a dar una respuesta, una cosa para que nosotros le busquemos una explicación humana. O le digamos a cualquier otra persona, o que usted me diga a mí, no, eso no es así, porque aquí dice esto, si usted dice que es el Hijo de Dios, ¿cómo va a ser también el Padre? ¿Y cómo va a ser el Espíritu Santo? Esas son cosas que tiene que revelárselas Dios. Yo no se la puedo revelar, solamente le estamos diciendo la verdad para que usted abra su corazón a la palabra. Ese es el fin nuestro acá, que usted sea verdaderamente alimentado, que usted no reciba solamente una emoción, solamente que usted vaya a decir, no, muy bueno el servicio, ya. No, es que usted abra su corazón a la palabra.
para que esas palabras entren allí y queden atesoradas allí, y para que usted pueda vivirla. Y cuando usted las viva, entonces Dios se va a agradar de eso, porque Dios se regocija de esas cosas. Eso es lo que estamos tratando de comunicarle a usted, para que usted no llegue a ser un religioso, porque Dios no está de acuerdo con las religiones. En anteriores oportunidades hemos dicho esto. Si Dios estuviera de acuerdo con las religiones, entonces le hubiese dejado el delantal de hojas de higuera que se hizo Adán y Eva. Ellos se hicieron un delantal, eso sí, ellos trataron de cubrir el pecado con algo hecho por ellos mismos. Eso es una religión. Y Dios no estuvo de acuerdo con eso, le quitó esa religión y los vistió con pieles de animales. Les proveyó la forma correcta de cubrir el pecado. Era el tipo del sacrificio perfecto que iba a venir después, que es nuestro Señor Jesucristo. Y otra evidencia de que Dios no está de acuerdo con las religiones es que Él no nació en el templo. En el templo estaban las religiones. Allí estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, los escribas, los herodianos, estaban todas las religiones allí, pues, juntas a ver quién, cazando a quién fallaba para hacerle, para correrlo del templo, para hacerle algo allí. Dios no nació, el Señor Jesús, Dios hecho carne, no nació ahí. Él nació fue en un pesebre. Por eso no lo aceptaron, porque lo están esperando que viniera en un caballo bajando del cielo con la espada en la mano para que le cortara la cabeza a los romanos. Lo estaban esperando así. Pero Dios no les llegó así. Si lo hubiesen esperado, pidiéndole a Dios que les revelara cuál era la forma en que iba a venir el Mesías, ellos hubieran captado que ese era el Mesías. Pero no lo captaron porque ellos tenían sus propias ideas. Y hoy en día hay gente que tiene sus propias ideas, tratando de hacerse ellos mismos superiores, tratando de hacer su religión superior a las otras. Tienen como una competencia allí, un espíritu de competencia. Y todo espíritu que no sea el Espíritu Santo es un demonio. No importa, o no me importa que suene duro, pero aquellas personas, hermanos, que están en esa condición, decimos hermanos porque han invocado el nombre del Señor Jesucristo, han hecho confesión de sus pecados, pero en la enseñanza como que se están desviando, están desvirtuando la palabra de Dios. El Señor se manifiesta en medio nuestro, con señales, con maravillas. No que nosotros andamos detrás de las señales, no, las señales nos siguen como dice la palabra de Dios. Las señales son las que nos siguen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que las lleva, las surge, las lleva a existencia, las trae a existencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer usted? Asegúrese que tiene el Espíritu Santo. Primero, es lo principal en cuanto a las cosas que usted tiene que preocuparse por alcanzar. Que esté seguro que usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. No que usted hable en lengua o que haga cualquier manifestación del Espíritu, no. Porque hay religiones que enseñan que si usted habla en lengua, usted tiene el Espíritu Santo. Si usted grita, dicen otros, usted tiene el Espíritu Santo. Si usted hace aquello o esto, tiene el Espíritu Santo. No. La evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo en su corazón es que ya su vida no es la misma. Su vida fue transformada. Su vida fue cambiada por Dios. No fue que Dios le puso un parcho, como dice por ahí una alabanza, que Dios lo emparchó. No. Dios lo hace una nueva criatura. Dios le cambia su naturaleza, esa naturaleza humana que lo llevaba antes a contradecir la palabra de Dios y a hacerse una persona importante, usted mismo o usted misma. Esa naturaleza humana es quitada, pero Dios necesita de nosotros. Dios quiere que usted mismo lo haga, que usted mismo se humille a tal punto que usted diga, yo no soy nadie, yo no puedo hacer nada. Y eso es la realidad. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Yo no puedo revelarle a usted, ni usted puede revelarme a mí algo. En cuanto, hablando de
de la sustancia de la que nos habla la palabra, de la revelación. No podemos hacer eso, pero lo que sí podemos hacer es humillarnos y despojarnos de eso. Por más que nos agrade, por más que nos guste, por más que lo necesitamos o que lo necesitemos, porque muchas veces lo necesitamos humanamente para como un medio de subsistencia. Muchas personas tienen a la palabra de Dios de esa forma. Y el apóstol Pablo advirtió sobre eso, que habrían muchas personas que harían de la palabra de Dios un negocio. Y hoy en día se ve mucho eso. Toman la palabra de Dios como un negocio, como un medio de subsistencia, cuando el que nos sustenta en todas las cosas es Dios, cuando el que nos puede proveer todas las cosas es Dios. Pero es si nosotros hacemos las cosas correctamente, como Él las mandó a hacer, como Él nos dijo que las hiciéramos, no como nosotros pensemos, no como nosotros nos imaginemos. Entonces, la palabra de Dios es la que tiene la preeminencia. La palabra de Dios es la que nos puede decir dónde estamos equivocados. Y vamos nuevamente acá al libro de Juan, el capítulo 1, que leímos el versículo 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y nos dice, este era en el principio con Dios. No que el Señor Jesús de repente fue que salió y ya. No, Él estaba desde el principio. Porque por eso dice allá en Hebreos 1, que por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no lo comprendieron. ¿A quién no comprendieron? A la luz, al Señor Jesús, al que murió por usted, por mí. Muchas personas tratan de buscarle la vuelta a la cosa y decir, no, que eso no es así, que a mí me enseñaron fue de otra forma, que a mí me dijeron que esto es así o asá. No. Todos esos pensamientos humanos, todos esos conceptos que cualquier persona podría tener, todo eso queda desvirtuado frente a la palabra de Dios. Todos esos ismos, porque esos son ismos, vendría a caer en fanatismo, vendría a caer en legalismo, pero Dios no quiere que nosotros nos caigamos en una cuneta de esa. Dios quiere que nos mantengamos centrados. Y hay una sola forma de mantenernos centrados, y es la forma provista por Dios. ¿Cuál es la forma provista por Dios? Dios constituyó en la iglesia, vamos a buscar esta escritura, Efesios capítulo 4, Dios constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para aquellos que se cayeron a la cuneta, se han regresado de nuevo al camino correcto. Para aquellos que se fueron del otro lado, se han encaminado en el camino correcto. Dice, para perfección de los santos. O sea, porque las personas dicen, no, bueno, yo estoy yendo a la iglesia y gloria a Dios, porque ya soy cristiano. No. Usted es cristiano cuando recibe el Espíritu Santo en su corazón. Porque la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, nos dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, si no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no es cristiano. Va en camino a ser cristiano. Aquel que aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, no importa si fue hace 30 o 40 años o si fue hoy, está en camino a recibir el Espíritu Santo, está en camino a ser un cristiano, pero todavía no lo es. Después pasa la etapa de santificación, todavía no es cristiano, está siendo limpiado. Cuando es cristiano, cuando nace, es cuando recibe el Espíritu Santo en su corazón. Y allí es donde viene Dios a hacer esa obra por medio de estos 5 instrumentos, estas 5 herramientas que Dios tiene en cada iglesia. O sea, cada iglesia está llamada a tener esas 5 herramientas allí, herramientas de Dios, vamos a ver qué dice acá en la Biblia, para perfección de los santos, para llevarlos a la perfección, porque después de recibir el Espíritu Santo, en anteriores oportunidades lo hemos explicado así, cuando un bebé nace,
no puede salir a caminar y a trabajar de una vez y a comer lo que sea, no. Ese bebé tiene que ser alimentado de la forma correcta, tiene que ser cuidado, limpiado de la forma correcta. Entonces, así es el nuevo creyente. Tiene que ser instruido, tiene que ser alimentado correctamente, no le pueden dar cualquier alimento. Entonces, las religiones le dan lo que sea, lo que dice la religión. No. Una oveja necesita comida de oveja, que es pasto fresco. Un chivo, bueno, come hasta cartones y basura por ahí, pero una oveja no. Una oveja se indigesta si come otra cosa, que no sea la comida provista por Dios para ella. Y eso es lo que hace estos 5 instrumentos. Dice, para perfección de los santos, porque aquella persona es un santo, a los ojos de Dios, a los ojos del mundo, aquellos que lo conocieron en su vida anterior, cuando era un vagabundo, cuando era un borracho, un ladrón, o la mujer era una prostituta, una mentirosa, o una chismosa. Para ellos, el mundo sigue para el mundo ellos siguen siendo lo mismo. Siguen siendo borrachos, enfermos, lo que sea. Pero para Dios no, para Dios son santos, porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Él nos ve a través de la sangre. Y esa sangre nos hace limpio, es lo que dice la palabra de Dios. La única forma para que un hombre y una mujer sean limpios de sus pecados, el único diluyente, vamos a decirlo así, el único detergente efectivo es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es la superioridad de la palabra, la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. No lo estoy inventando yo, eso lo dice la palabra de Dios. Y dice, para la perfección de los santos, nos va dando Dios las virtudes de Él, nos va explicando qué es lo que Él quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas, los frutos que Él quiere que nosotros demos. Entonces, Él nos va dando por paso. Él primero nos da la revelación, que es la fe. Después nos da el poder para ejercer esa fe. Después nos da otra cosa y así nos va avanzando. Cuando ya Dios sabe que estamos ya bien alimentados, bien crecidos, instruidos, como dijo el apóstol Pablo también, instruidos para toda buena obra. Entonces, Él va al siguiente paso, para la obra del ministerio. No es para que estemos de adorno. Dios no tiene hijos de adorno. Dios no tiene hijos toñecos. Para que digan gloria a Dios, tengo el Espíritu Santo y ya. No. Es para que esa persona sea perfeccionada para la obra del ministerio. Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se fija cómo va? Después que fue instruido, ahora esa persona también va a instruir a otro. ¿Cómo? Si es la dama, va a testificar. No que va a predicar, como les dije hace unos momentos. No, la dama conoce su lugar en la Biblia, conoce su lugar espiritual, donde tiene que estar parada, su lugar que Dios le da a la dama. No es que la hace a un lado, no. Ella lo tiene ahí, como una herramienta también. Dios también la usa por medio de los dones espirituales. A la dama le puede dar un don de profecía, le puede dar un don de discernimiento, el don de fe. Hay 9 dones espirituales en el cual las damas también están incluidas. Entonces, ¿para qué? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo, cada uno nos vamos, al ir recibiendo la información que Dios quiere que recibamos, entonces nosotros nos vamos a preocupar, nos vamos entonces ahora a enfocar en nosotros preguntarle a Dios y hacer lo que Dios nos diga con tal de alcanzar eso. Para nosotros saber, porque si ya sabemos que somos del cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza, nosotros, la iglesia de Dios, somos el cuerpo, entonces ahora, ¿qué lugar ocupo yo en el cuerpo? ¿Qué lugar ocupa usted en el cuerpo? Porque no podemos ser la misma cosa nosotros dos. O si Dios lo permite, bueno,
tenemos el mismo trabajo, pero con diferente enfoque. Entonces, usted se va a enfocar ahora, se va a enfocar en eso, en preguntarle al Señor, ¿cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo? Por eso dice, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Porque yo no puedo decir que Dios me reveló algo a mí si es contrario a la palabra. O Dios me reveló algo, o le reveló algo a usted que es conforme a la palabra y a mí me va a revelar lo contrario a eso. No, Dios no hace eso. Nosotros como somos del mismo cuerpo, porque el cuerpo de Cristo es muy grande, es una esposa que Dios tiene que es universal, que está en toda la tierra, en todas partes de la tierra está una representación. Solo Dios sabe dónde están. Y quiera Dios que estas palabras, que este servicio que estamos enviando, llegue a los oídos de cada uno de ellos. Porque muchas veces la persona se empieza a desviar y empieza a tratar de hacer las cosas por su propia cuenta, pero de repente llega Dios y le dice algo y aquella persona es espiritual, capta aquello y dice, no, yo estoy haciendo algo que no es, voy a hacerlo como debe ser. Entonces, y si enseñó algo contrario, en humildad va a aquellas personas a las que les enseñó y le dice, perdónenme, yo les dije esto así, 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 y no es así. El Señor me reveló, y aquí está en la palabra, que no es así, es de esta forma. Es como Dios dice, no como yo digo. Es la superioridad de la palabra de Dios está delante. Y nosotros estamos después. Nuestra palabra, hablando humanamente, está después. Ahora, si hablamos de acuerdo a la palabra de Dios, por eso el apóstol Pablo también dijo en una oportunidad, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque él sabía que le estaba haciendo de acuerdo a la palabra de Dios, estaba obrando y estaba hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Allí no había por dónde buscarle una orilla, una cosa, no. Estaba hablando de acuerdo a la palabra de Dios y él estaba seguro de eso. Por eso también dijo, si viniera yo mismo o un ángel del cielo a predicar un evangelio diferente al que ya hemos predicado, sea maldito, sea anatema, que es una maldición. Entonces, si nosotros hablamos de acuerdo a la palabra de Dios, y por eso siempre le decimos, tenga la Biblia en la mano, o papel y lápiz para que anote y después busque en la Biblia y se dé cuenta que le estamos hablando de acuerdo a la palabra de Dios, no estamos hablando cosas por fuera, no estamos inventando una religión, no nos estamos saliendo de la doctrina de Jesucristo, la doctrina es la misma. Solamente que Dios en estos tiempos ha avanzado. Y aquellos que se quedaron en el pasado, bueno, si no quieren avanzar, ¿cómo Dios los obliga? Tienen que avanzar, tienen que ir a la perfección. ¿Y cómo Dios lo va a perfeccionar a usted si usted se opone? Dios no lo puede obligar. Si usted se opone, Dios lo deja quieto. Pero si usted se rinde en las manos de Dios, para que Dios lo enseñe, para que Dios lo exhorte, para que Dios lo corrija, porque es otra cosa, a muchas personas no les gusta que los corrijan, pero si es algo que de verdad usted se revisa y usted dice, es verdad, estoy haciendo mal, entonces reconozca, humíllese y reconozca que te he equivocado y diga, bueno, Señor, aquí estoy, instrúyame usted. Y estas palabras están siendo enviadas por eso, para que nosotros no tratemos de poner primero nuestra palabra, la palabra humana, porque la palabra humana es carnal. Y el espíritu humano nos lleva al error, nos lleva a equivocarnos, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios siempre tiene la razón, porque es la verdad. La superioridad de la palabra de Dios, de eso le estamos hablando. Y entonces si usted en alguna oportunidad dijo algo contrario, o habló mal de un hermano, o hizo cualquier cosa de esa, humíllese, vaya, arregle su vida, porque como le leímos en el libro de Apocalipsis, el tiempo está cerca, el tiempo del fin está cerca, y si nosotros no
no nos preocupamos por arreglar nuestra vida, que cuando venga el Señor, porque va a venir, no le va a avisar tal día voy. No, Él de repente va a llegar. Y si lo consigue mal, usted se queda. Así de simple. Por eso dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, o sea, por la astucia de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer para poder captar aquello? Siempre discerniendo, y eso lo hace el Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que nos dé primeramente el Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir espiritualmente todas las cosas y escrituralmente. Tenemos que nosotros mismos hacerlo. Y Dios, por supuesto, estará con los brazos abiertos esperándonos para recibirnos. Porque eso dice la palabra de Dios, que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no seremos delanteros a los que durmieron. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos dice que nosotros nos vamos a encontrar con Él en las nubes, pero es cuando seamos transformados. Aquel que esté, cuando venga el Señor, esté fuera del lugar, esté por fuera, le va a pasar como a las vírgenes fatuas. Van a ir a arreglar y el Señor se va a llevar los que estén ya preparados, los que estén perfeccionados, y esos son los que Dios va a transformar, porque es una promesa de Dios y Dios la cumple. Dios es un Dios fiel y Él va a cumplir su promesa. Esa es una de las promesas que faltan por cumplirse, la transformación de nuestros cuerpos, la redención de nuestros cuerpos. Estos cuerpos corruptos van a ser incorruptibles. Estos cuerpos que se dañan no se van a poder dañar de ahí en adelante. Y después vamos a vencer la ley de gravedad y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Pero tenemos que estar en las condiciones que Dios exige para todas esas cosas. Bueno, hemos llegado al final de este servicio, y si usted, como les dije hace un momento, usted escudriña su vida y ve que en algún momento cometió alguna cosa, te dijo, no, eso está bajo la sangre. No, pregúntele a Dios. Y si usted ve que Dios le revela algo que usted tiene que arreglar, hágalo. No tiene que haber, porque en ese día no va a haber chance de que vaya a arreglarse. No, usted tiene que estar en condiciones. Por eso el tipo es la Santa Cena. Nadie puede tomar la Santa Cena teniendo trompos enrollados por allí, teniendo problemas con el vecino, con el hermano, con quien sea. No, todo tiene que ser arreglado, tiene que estar en condiciones, porque si no, dice la palabra de Dios que va a comer juicio para sí. Entonces así va a ser cuando venga el Señor. Tenemos que estar en condiciones también. Y si usted no lo está, empiece desde hoy, empiece desde este momento a arreglar sus cosas. Si no sabe, si usted escudriña y ve que no consigue nada, entonces pregúntele a Dios, que si usted tiene algo que arreglar, Dios se lo va a decir. Esa va a ser la evidencia de que Dios está con usted, de que Dios le habló y Dios quiere que usted sea salvo, y Dios quiere que usted sea transformado, y Dios quiere que usted se vaya con Él, pero usted tiene que obedecer a la palabra de Dios, tiene que darle esa preeminencia, esa superioridad a la palabra de Dios. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor bendito, gracias Señor Jesucristo por estas palabras de enseñanza, Señor, estas palabras de exhortación, Padre Santo. Gracias, Dios mío, por esa instrucción, Señor, que solamente tú nos puedes dar, Señor, por la revelación que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Nosotros podríamos pedirte muchas cosas, Señor, materiales, humanamente, Señor, pero, Señor, lo primero que nosotros queremos que usted nos dé, Señor, es las cosas espirituales, Padre Santo. Y las demás cosas, como dice su palabra, vendrán por añadidura, Señor. Gracias, Dios mío. Pongo en tus manos, Señor, a los amigos y hermanos que están escuchando este servicio, Señor, para que usted se manifieste en sus vidas también, Señor, diciéndoles, revelándoles, Señor, qué cosas tienen que arreglar, a dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer, Padre Santo, para seguir avanzando, para que salgan de ese estancamiento espiritual donde están y puedan avanzar, Señor, en tus caminos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo le pedimos todas esas cosas y le damos las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Y bueno,
como un regalo de parte del Señor. Tenemos una escritura acá en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.